Hablaremos de los últimos días de Carlos VII y del llamado Año de las Orgías. Así que este es un tema en fascículo cerrado. Alejen a los niños de la vecindad de los receptores. Como sabemos, Carlos VII fue aquel rey francés que los ingleses mantuvieron proscrito durante su invasión a Francia. El rey de Juana de Arco, aquel rey a quien, según dicen, reconoció Juana de Arco. Cuando Juana fue a entrevistarse por primera vez con Carlos VII, a alguien se le ocurrió, para poner a prueba los dones y los poderes de Juana, que el reinaldo se hiciese pasar por uno cualquiera, por un cortesano cualquiera, y que otro ocupase el lugar del rey. Y Juana entró, y en vez de dirigirse a un pichi que estaba sentado en el trono, encaró directamente a Carlos VII, que estaba disfrazado de último orejón del Tiesto. Con lo cual todos comprobaron que efectivamente Juana de Arco tenía muchísimos poderes, por ejemplo el de reconocer a los reyes que se hacían pasar por pichis. Carlos VII estaba casado con María de Anjou y, como hemos contado alguna vez, tuvo por amante a la hermosa Agnes Sorel, una rubia de ojos claros, boca encantadora y busto correcto, dice el cronista, sin que se sepa muy bien cuál es el sentido de una corrección aplicada al busto. En aquella oportunidad dijimos que Agnes había puesto de moda el escote y que a veces escondía un seno y mostraba el otro con infinita gracia. Claro. Y corrección. También dijimos que Carlos, muy enamorado, claro, no era para menos, le había regalado una mansión sobre una colina cercana al Marne. El lugar se llamaba precisamente Beauté-sur-Marne, belleza sobre el Marne, que es un río, por lo que la chica fue conocida como la duquesa de la Beauté, es decir, duquesa de la belleza. Esta chica había hecho de Carlos un buen rey, ¿recuerda? Antes de conocerla, Carlos se dedicaba con total exclusividad a seducir muchachas e incluso a inventar ademanes que denotaran proposiciones deshonestas. Todos esos ademanes que nosotros bien sabemos, los inventó Carlos VII. Y bien, parece que había descuidado los asuntos políticos del reino y todos lo conocían como Carlos el Indolente. Después de un discurso que le dio Agnes Sorel, se hizo bueno, o mejor dicho, se hizo más aplicado en su función de príncipe y derrotó a los ingleses, los expulsó de las últimas regiones que habían ocupado y fue conocido como Carlos el Victorioso. Pero parece que los franceses no podían evitar el poner esa clase de remoquetes. El indolente, el victorioso, el gordo, el bueno, el pelado, esos eran los apodos que se gastaban en aquellos años. Pero esta muchacha que tanto había cautivado a Carlos VII murió muy joven, a los 28 años. Muchos incluso acusaron de asesinato al delfín, al heredero, a Luis, el hijo de María de Anjou, que detestaba a la favorita y temía la influencia que ella ejercía sobre el reinaldo. Carlos, sin embargo, no culpó a su hijo, lloró durante algún tiempo la pérdida de su amada, pero pasado un tiempito se entregó una vez más a un desenfreno tal que le ocasionó serios inconvenientes con el Papa, con algunos de sus súbditos y sobre todo con las muchachas. Curiosamente, tras la muerte de la Sorel, volvió a ser llamado el Indolente. Algunos le decían también el Galante y otros le decían otras cosas, qué sé yo. El desgraciado. El desgraciado. Dicen las crónicas, Carlos buscó una nueva amante. Pensando que los frutos del mismo árbol tendrían idéntico sabor, eligió a una prima que se llama Antoinette de Mengele. Antoinette de Mengele.
Era una mujer muy hermosa que como su prima enamoró al rey, y este hombre, impulsado por un resto de pudor, quiso justificar la presencia de Antoinette en la corte y la casó no la casó del cogote, no, la hizo casar con el noble André de Villequier, quien interpretó a la perfección el papel que se requería. Carlos, que tenía 50 años, y por esos tiempos era mucho, vivió una segunda juventud con Antoinette. Enamorado con locura de esta chica, la llamaba a su habitación 4 o 5 veces por día, bajo pretextos que no engañaban a nadie, y mucho menos a Antoinette, bien. Al poco tiempo sucedió algo. Carlos VII consideró que una sola amante no le alcanzaba. Bien. Un día llamó a Antoinette y le preguntó si conocía algunas jóvenes agradables a la vista y al tacto que estuvieran dispuestas a acudir por separado o juntas a su habitación. Antoinette, que por supuesto conocía el insaciable apetito de su amante y su gusto por ciertas complicaciones, no puso dificultades en buscar lo que se le pedía, y ahí empezó. Desde entonces, Antoinette, a todas las muchachas de buen ver que conocía, les rogaba que tuvieran la amabilidad de pasar por la cama del rey. Tras recibir algunas visitas, Carlos recordó a su favorita que para quedar satisfecho necesitaba diversiones muy fuertes. Entonces Antoinette reanudó la búsqueda y encargó a los mercaderes ambulantes que le informaran de cuantas jóvenes apetecibles vieran en cualquier parte. Se produjo una especie de leva femenina y no se guardó ningún secreto. Se recorrieron los pueblos y villorios buscando mujeres hermosas a viva voz. El rey había dado precisas instrucciones a Antoinette y todas las que concurrían voluntariamente debían someterse al visto bueno de la favorita. Carlos no confiaba a este respecto en ninguno de sus séquitos y hacía bien, porque siempre están los agrandadores de loros, esos amigos que nos presentan o nos prometen muchachas hermosas que nos están esperando en determinado bar, una de cuyas amigas será la compañera de este amigo, y uno llega al mencionado bar y se encuentra con personas que son el desengaño. Usted es la joven cuya belleza yo no iba a poder creer. Pues efectivamente, mi descreimiento acerca de su belleza es total. Gracias a este metódico trabajo, Antoinette reunió muy pronto una hermosa cantidad de mujeres que maravillaban al rey de Francia. En 1459, mejor dicho, el año de 1459 fue considerado el año de las orgías. Cuando la gente veía a una muchacha hermosa, decía que estaría bien para la cama del rey. Era un dicho ya, ¿no? Esa expresión se repitió tanto que muchos padres comenzaron a enviar sus hijas al monarca. Dicen los cronistas. En el camino que va a Chinon, pueden verse tropillas de ilusionadas que corren a la corte y parsimoniosas rechazadas que retornan a su pueblo arrastrando los fanguses. Aquel pedido del rey a su favorita Antoinette se transformó en una especie de nueva institución que tenía su lado noble. Todos en el reino estaban de acuerdo en que a causa de los grandes trabajos que el rey había realizado para reconquistar el reino de Francia, se había decidido entregarle a las más hermosas mujeres que se encontrara. Pronto pudo notarse que el comportamiento del rey tuvo una enorme influencia sobre las costumbres del pueblo. Una especie de epidemia de amor se apoderó hasta de los más sensatos. Yo diría que especialmente de los más sensatos. Un viento de voluptuosidad, abra la ventana, hizo caer, dicen los cronistas, a los habitantes de París en espantosos vicios. Y ahí andaban magistrados, monjes, eclesiásticos, hombres de toda condición y clase, con sus concubinas,
a las que exhibían sin pudor. Ahora bien, la actitud de los clérigos franceses y del propio rey llegó muy pronto a conocerse en Roma, y el Papa Pío II decidió poner fin al escándalo. Se envió una carta a la curia francesa en la que se pedía a todos los franceses que se desprendieran. Y ya lo hicimos, decían. No, dice que se desprendieran de aquellas monturas del demonio que tomaban no por caridad cristiana, sino con fines deshonestos, desde luego. En un apartado también se recordó a los religiosos franceses que un canon del concilio de Augsburgo prohibía a los clérigos tener mujeres subintroducidas, un nombre que se daba a las mujeres que vivían en casa de los curas. Yo hubiera jurado que era otra cosa. Los primeros en arrepentirse fueron justamente los eclesiásticos. Decidieron enmendarse y, como el canon 45 del Concilio de Toledo lo obligaba, vendieron las mujeres con las que habían pecado. ¡Oh, caramba! Lo cual los reconcilió con el Papa, que me imagino estaría encantado de aquel episodio, y les proporcionó algo de dinero. Bueno, y el pueblo poco a poco también fue desprendiéndose, mejor dicho, los hombres se fueron desprendiendo de sus concubinas, las muchachas empezaron a ser cada vez más difíciles de seducir, y el único que siguió firme fue el rey. Pero no por mucho tiempo, porque a principios del año 1461 se supo que, completamente agotado, Carlos yacía moribundo en su castillo. Todo el mundo dijo lo mismo, por culpa de las mujeres. No era exactamente verdad, ¿eh? Aunque se creía que los excesos amorosos lo habían perjudicado, estos no eran la causa de su debilitamiento. En realidad hacía varios meses que Carlos sabía que el delfín Luis esperaba con impaciencia su subida al trono, quiero decir, la subida de Luis. Esperaba la muerte, en verdad, de Carlos. Y el rey tenía miedo de que lo envenenaran. Y esa idea lo hizo renunciar a cualquier clase de alimento. Cada cosa que le traían le producía temor y entonces no comía. Murió, como ya hemos contado alguna vez, de inanición, rodeado de sollozantes concubinas, entre ellas Antoinette. El rey murió y no sabemos lo que ocurrió luego con Antoinette. Así termina la historia de los últimos años, la breve historia de los últimos años de Carlos VII y de aquel 1459 que fue el año de las orgías, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Antoinette. Bueno, sí, claro. A la mujer, también al marido, André de Villequier, que no tenía ningún inconveniente que la chica no solo anduviese con el rey, sino que también le consiguiera amigas y todo eso. Una porquería, pero esto es todo, ¿no? Y también al pobre rey, en la medida en que, al menos por algún tiempo, fue Carlos el Victorioso. Fue un hombre que, empujado por la Sorel, que le dijo que todo estaba muy lindo y qué sé yo, pero que ella no se había enamorado de él, sino esperando de él grandes acciones, y que el tipo estaba panza arriba en la catrera todo el día, ¿qué sos el rey o qué te crees? Y el tipo dice, muy bien, voy a ser digno de ti. Y ya que no lo había seducido la idea de ser digno de su pueblo, o acaso era demasiado para un rey en 1450, quiso ser al menos digno de la mujer que amaba. Es lo menos que uno puede tratar de hacer, ¿no? Hemos ido a la discoteca a buscar discos de orgías, de reyes que mueren por el demasiado desenfreno, de noches en las que un rey recibe a 4 o 5 damas, y hemos encontrado el tango Qué Noche, que vamos a escuchar
Es la versión de uno de nuestros guitarristas oficiales, que es Juanjo Domínguez. ¿Qué noche? Un tango que, según dicen, fue compuesto la noche que nevó en Buenos Aires. Quiere decir que el autor, más que en una noche de amor, pensaba en una noche de frío. Pero él se lo dijo para quedar bien con el comisario. La verdad es que don Agustín Bardi compuso este tango seguramente pensando en reyes y en señoritas que lo hacían feliz, que los hacían felices. Cualquiera que recibe de parte de una dama demostraciones de estima es un rey. Adelante, Juanjo Domínguez.